Buenas tardes, hermanos. Vamos a comenzar con nuestro estudio de la segunda carta de Pedro. Y básicamente esta segunda carta de Pedro está dirigida a la misma red de iglesias que su primera carta. Todo lo que era Asia Menor y lo que hoy conocemos como la moderna Turquía. Probablemente fue escrita desde el mismo lugar en Roma. Y Pedro había entendido que moriría pronto, según lo que dice el versículo 14 de este capítulo. Además, la evidencia que tenemos de la tradición temprana es de que Pedro fue ejecutado por las autoridades romanas durante el reino del emperador Nerón. Incluso nos dice que pidió ser crucificado cabeza abajo porque no consideraba ser igualmente digno que su Señor y por eso no quería morir igual que él. Así que esta carta es como el discurso de despedida de Pedro, una especie de carta en donde unos amigos se despiden. Y entonces él lanza un reto final. Les dice a los seguidores de Jesús que deben ser personas que nunca deben dejar de crecer. Y a esto le siguen dos advertencias finales, porque había un gran número creciente de maestros corruptos que estaban tratando de que los cristianos en aquella región se desviaran. Primero, por su manera corrupta de vivir, y segundo, por su teología distorsionada. A lo largo de esta carta, Pedro va a combatir acusaciones que estos falsos maestros habían hecho contra él y también contra los otros apóstoles. El objetivo de Pedro entonces es restaurar el orden y la confianza de estas comunidades, diciéndoles que a través de Jesús, Dios ha invitado a todas las personas a participar de su propia naturaleza divina. Esto es, a compartir el amor y la vida eterna de Dios, lo cual es completamente asombroso porque requiere una respuesta de por vida. Entonces, Pedro va a concluir que recibir este regalo significa un compromiso de desarrollar los mismos rasgos de carácter que distinguen a la propia naturaleza de Dios. En los primeros versículos vamos a encontrar una bendición para crecer en la gracia a través de las promesas de Dios. Dice así: Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo una fe igualmente preciosa que la nuestra. Gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Pedro se presenta aquí con dos nombres. Primero se hace llamar Simón, que es una transliteración de Simeón, y era un nombre muy común en la época de Pedro. Y luego su otro nombre es, por supuesto, Pedro, que más que un nombre, este era un sobrenombre que había recibido del Señor Jesús. Y este sobrenombre es una transliteración del arameo Cefas, que significa roca. ¿Qué significa esto? ¿Qué tiene que ver el nombre de Simeón que utiliza Pedro aquí? Bueno, en el Nuevo Testamento usualmente se le llama Pedro y también a menudo se le llama Simón, que era desde luego su nombre original, antes de que el Señor le diera este sobrenombre de Cefas. Pero aquí viene lo interesante, solamente un par de veces en el resto del Nuevo Testamento se le llama Simeón. Simeón Pedro fue el que abrió la puerta a Cornelio, recordemos aquel centurión gentil, uno de los primeros gentiles en llegar al Evangelio, allá en Hechos capítulo 10. Y entonces aplicó su autoridad después para que se abriera la puerta en el concilio de Jerusalén a los gentiles. Esto lo vemos narrado en Hechos 15, cuando Jacobo se levanta y le llama Simeón, de acuerdo a la traducción. Y luego Pedro se identifica con dos títulos también. Pedro se hace llamar siervo y luego apóstol de Jesucristo. Ahora, siervo es una palabra que, si la tradujéramos tal cual del griego, significa esclavo. Y dependiendo, por ejemplo, en nuestro contexto, en nuestros días, podría tener una connotación muy distinta. Pero en la época de Pedro, un esclavo, o sea, doulos, era el esclavo de la más baja categoría entre los esclavos. Pero con esto Pedro solamente quiere enfatizar que él es un esclavo de Jesús, que vive para el Señor. Es como si Pedro quisiera decir que él no posee autoridad por sí mismo, sino que su autoridad proviene más bien de a quien él representa. Él es un siervo del Señor Jesús. El llamar al cristiano doulos quiere decir que debe estar constantemente al servicio de Dios. El cristiano, hermanos, no puede ni deliberada ni inconscientemente programar su vida con las horas y las actividades que le pertenecen a Dios. El cristiano es necesariamente una persona
cuyos momentos, todos, está al servicio de Dios. Esto es lo que Pedro quiere recordarnos hoy también, que tú y yo debemos estar dispuestos a servir siempre. Luego vemos la otra identificación, que es apóstol. Esta es una palabra que se traduce como mensajero, como enviado, pero en la Biblia tiene una referencia específica y se refiere a un oficio. Jesús había llamado a 12 apóstoles para ser representantes en la iglesia y eran comisionados por el Señor Jesús para ser representantes de Él y llevar su mensaje y pastorear a la iglesia y para preservar la autenticidad de su mensaje. Es decir, su labor era muy específica dentro de la iglesia. Los 12 y solamente los 12 tenían esta autoridad de representar a Jesús mismo en la iglesia y en la sociedad. De hecho, Jesús les dijo a los discípulos: como el Padre me envió, yo les envío a ustedes. Incluso la iglesia entendía la autoridad de los apóstoles como una autoridad única y especial. En diversas ocasiones, los cristianos de aquella época describen la autoridad de los apóstoles. Por ejemplo, dice el autor de Hebreos: porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios, diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad? Los que oyeron, refiriéndose a los discípulos, por supuesto. También nos dicen las Escrituras en Marcos 16:20, y ellos, otra vez los discípulos, saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que la seguían. Amén. Entonces, están reconociendo la autoridad de los apóstoles. El autor de Hebreos está equiparando incluso a Moisés y a los profetas y a la recepción de la ley con estos apóstoles que fueron comisionados para llevar el mensaje de Dios. La iglesia primitiva conocía y reconocía esta autoridad especial que tenían ellos. Pero bueno, diríamos, ¿quiénes eran entonces los apóstoles realmente? Pues eran los guardianes y los mensajeros comisionados por la autoridad de Jesús. Y hasta el día de hoy, nosotros seguimos sujetándonos a su autoridad. El hecho de estar leyendo esta carta y de abrazar lo que dice por completo la palabra de Dios es aceptar esa autoridad. Tú y yo no somos apóstoles como tal el día de hoy, pero sin lugar a dudas, en un sentido también somos enviados de Cristo para representar su autoridad y llevar su mensaje a las naciones. Después Pedro va a denotar la grandeza de Jesucristo para la humanidad. Los siguientes versículos dicen así: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Pedro está exhortando aquí a los creyentes a considerar que todo lo que necesitan para crecer en la vida cristiana, Dios ya se los ha dado por medio de su poder, a través de conocer personalmente al Señor Jesús. Dice el versículo 3 en la nueva versión internacional: su divino poder al darnos el conocimiento de aquel que nos llamó por su propia gloria y excelencia, nos ha concedido todas las cosas que necesitamos para vivir como Dios manda. Esto es muy bello porque Jesús entregó su vida en la cruz, dio su vida por nosotros, por nuestros pecados, fue a la tumba, pero el poder de Dios lo resucitó y está vivo. Y es por ese mismo poder que Él nos ha llamado a conocerle y está transformando nuestra vida, y no es hasta que le conocemos de manera personal que experimentamos su poder y su gracia. En los versículos 3 y 4 también encontramos una tremenda y comprensiva descripción, diría yo,
de quién es Jesucristo. Dice, es el Cristo que nos hace participantes de la naturaleza divina. Aquí Pedro está usando una vez más una expresión que para los pensadores de aquella época, los pensadores paganos, conocían muy bien. Ellos hablaban mucho de participar de la naturaleza divina, pero había una gran diferencia. Ellos creían que el hombre tiene una participación en la naturaleza divina por el simple hecho de ser hombre o en virtud de ser hombre. Todas las personas lo que tienen que hacer es solamente vivir de acuerdo a la naturaleza de la cual ya participan. El problema con esto es que la experiencia lo contradice abiertamente. Digamos, por todas partes vemos amargura, vemos odio, vemos vicio, vemos crimen. Por todas partes vemos fracaso moral, vemos impotencia, frustración. Pero el cristianismo dice que la humanidad puede llegar a participar de la naturaleza divina. Considerar con realismo la condición humana, sí, pero al mismo tiempo no le pone límites a su potencialidad. Dijo el Señor Jesús, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia, Juan 10:10. Como dijo uno de los primeros grandes padres de la iglesia, Él se hizo lo que nosotros somos para hacernos lo que Él es. Es decir, el hombre tiene en sí la capacidad para participar de la naturaleza de Dios, pero esa potencialidad solo se puede hacer realidad en la persona de Jesucristo. Posteriormente, Pedro enlista una serie de virtudes que deben irse añadiendo una a otra. Vale la pena mencionar que en el mundo antiguo, digamos que el método de enlistar cosas era muy efectivo para enseñar o para recalcar algo. ¿Por qué? Porque era una época en donde los libros eran sumamente costosos o eran muy difíciles de conseguir, no era como el día de hoy. Y con este listado de virtudes, Pedro nos pinta entonces una de las etapas del crecimiento del cristiano. Dice bondad, a la bondad le debe seguir el conocimiento, después el dominio propio, al dominio propio piedad, a la piedad perseverancia, a la perseverancia afecto fraternal. Y es interesante ver que al final se le suma el amor. El amor, el cual de acuerdo a Jesús significa dedicarte al bienestar de los demás, no importa cómo respondan o qué tan costoso sea. Amar de acuerdo a Pedro, según a lo que nos está diciendo aquí, es compartir la misma vida de Dios, y el afecto a los hermanos no es bastante. El cristiano debe de aspirar entonces a un amor que es tan amplio como el amor de Dios, que hace salir el sol sobre justos e injustos, que envía la lluvia sobre buenos y malos. Entonces el cristiano debe mostrar a todas las personas el amor que Dios ha mostrado en él. Después, en los siguientes versículos, Pedro habla del camino a seguir. Fíjense lo que dice, hermanos, es en los versículos del 8 al 11. Dice así: porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador, Jesucristo. Pedro aquí está exhortando seriamente a los suyos a que se esfuercen a ascender en la escala de las virtudes que ya habían listado anteriormente. El mantenernos ascendiendo, subiendo esta escala, hermanos, es acercarnos al conocimiento de Jesús. Y cuanto más escalamos, tanto más podemos, por otra parte, nos resistimos a hacer el esfuerzo de seguir hacia arriba. Y si nos salimos de esta parte de la escala y nos vamos hacia otro lado, ciertas cosas van a suceder y no son muy alentadoras. Nos iremos quedando ciegos, dice la palabra de Dios. Nos quedaremos sin la lámpara del conocimiento de Jesucristo que ilumina el camino. Como Pedro lo veía, el caminar, digamos, sin Cristo es andar en la oscuridad y no poder distinguir el camino. Recuerdo una vez que fui de viaje a un rancho que tenía mi abuelo y la lámpara que yo llevaba se le acabó la pila, entonces yo ya no quería caminar porque era muy rocoso y muy boscoso el camino y realmente me dio miedo. Además estaba niño y creo que caí en un pavor solamente por no tener una luz. Es más o menos lo que Pedro quiere decirnos. Si nos salimos de esta escala, vamos a estar en ese caso. Vamos a caminar en la oscuridad con el gran riesgo de caernos
de tropezarnos y golpearnos. Y luego nos volvemos lo que Pedro, o nos podemos volver lo que Pedro llama cortos de vista o corto de vista. Es fácil volverse corto de vista en la vida, ver las cosas solo como se presentan en el momento y ser incapaz de verlas en la debida perspectiva. Tener los ojos tan fijos en la tierra que nunca pensamos en nada más allá. Es decir, al salirnos de esta escala, hermanos, solamente vemos la perspectiva humana, la perspectiva terrenal, y no ponemos nuestros ojos arriba, no ponemos nuestros ojos en Jesús. Y eso solamente nos lleva a ver solo un plano y no el plano eternal, no el plano espiritual, que es en el que Pedro nos está exhortando y recordando, que es en el que debemos crecer y en el que debemos poner nuestros ojos. El fallar en la ascensión entonces de esta escala de virtudes es olvidar también que los pecados de nuestra antigua manera de vivir se han borrado de forma completa. Pedro también aquí está pensando en el bautismo, que era un acto deliberado de decisión personal al dejar la vida vieja y la antigua manera de vivir. Y entonces la persona que después del bautismo no comienza esta escala hacia arriba, hacia la cima, entonces ha olvidado nunca ha comprendido el significado de la experiencia por la que ha pasado. En vista de todo esto, entonces, Pedro exhorta a los suyos a que hagan todo posible esfuerzo para continuar su vocación en Dios. Aquí tenemos una demanda sumamente significativa, porque por una parte, todo es de Dios. Es la llamada de Dios la que nos da entrada a la comunión de su pueblo. Sin su gracia y sin su misericordia no podríamos hacer ni esperar nada, pero eso nos absuelve de todo posible esfuerzo. Tomemos una analogía que, aunque no perfecta, puede ayudarnos a entender un poco esto. Supongamos que un hombre rico y amable escoge a un niño o a un chico pobre que no habría podido tener la oportunidad de estudiar y le brinda esta oportunidad. Entonces lo inscribe a la escuela, le paga las colegiaturas o le da el material necesario para poder estudiar. Entonces el benefactor, que es este hombre rico, le está dando la oportunidad a este chico de algo de lo que nunca habría podido llegar a hacer por sí mismo o lograr por sí mismo. Pero el chico no puede hacer uso de este privilegio a menos que esté preparado a esforzarse y a estar dispuesto. Y cuanto más se esfuerce, más entrará en el privilegio que se le está ofreciendo. El gratuito ofrecimiento y el duro esfuerzo personal deben estar combinados. ¿Para qué? Para que el privilegio sea del todo efectivo. Y así sucede con nosotros y Dios, hermanos. Dios nos ha llamado en su gran misericordia y gracia inmerecida, pero al mismo tiempo tenemos que aplicar todo nuestro esfuerzo para proseguir adelante y para ir subiendo en esta escala que nos presenta Pedro. Si mantenemos la ascensión, dice Pedro, acabaremos siendo agraciados generosamente con el derecho de entrada en el reino eterno y no resbalaremos en el camino. Con esto, Pedro no quiere decir que nunca vamos a pecar. Él más bien tiene en la mente una imagen de una marcha y quiere decir que nunca nos saldremos del camino, ni nos quedaremos atrás. Si tomamos la salida en esta carrera adelante y hacia arriba, el esfuerzo va a ser grande, pero la ayuda de Dios también. Y a pesar de todo el esfuerzo, Él nos permitirá continuar hasta que lleguemos al final del viaje. Después vemos a Pedro que describe un cuidado como un cuidado de un pastor. Dicen los versículos del 12 al 15 lo siguiente: Por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente, pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, que despertaros con amonestación, sabiendo en breve debo abandonar el cuerpo como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. También yo procuraré con diligencia después de mi partida que vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. Pedro nos muestra en este pasaje dos cosas acerca de la predicación y de la enseñanza. Primero, la predicación consiste en recordar muchas veces algo a alguien o a las personas que ya lo saben. Segundo, Pedro va a pasar a una reprensión y advertencia, digamos, abiertas, pero empieza con algo que parece un cumplido. Dice que los suyos ya poseen la verdad y están firmemente establecidos en ella.
Siempre conseguirá más un predicador, un maestro o un padre animando que regañando. A Pedro le sobraba sabiduría para saber que lo más esencial que necesitaba para conseguir que le prestaran atención era demostrarles que creía en ellos. Pedro miraba con gran expectación su muerte, pero dice que tomará medidas para que cuando él ya falte, lo que tiene que decirles se les mantendrá en la memoria. Eso bien puede ser una referencia al Evangelio de Marcos. ¿Por qué? Porque nos dice la tradición en que contiene los materiales de la predicación de Pedro. Irineo dice que después de la muerte de Pedro y de Pablo, Marcos, que había sido su discípulo y su intérprete, dejó por escrito las cosas que Pedro acostumbraba a predicar. Es decir, era alumno de Pedro. Marcos, que fue intérprete de Pedro, tomó nota exactamente, aunque no por orden, de todo lo que recordaba de lo que Pedro había escrito y había hecho. Así que Marcos no se equivocó al escribir estas cosas o algunas cosas que contiene su evangelio a manera de memoria, porque lo único que le concernía era no omitir ni falsear nada de lo que ya había escuchado. La referencia a este versículo bien puede querer decir que la enseñanza de Pedro estaría a disposición de su pueblo en el evangelio de Marcos después de su muerte. En cualquier caso, el propósito del pastor era llevarle a su pueblo la verdad de Dios durante su vida y tomar medidas para que no la olvidaran después de su muerte. Escribió no para que se conservara su propio nombre, sino el nombre de Jesús. Y eso es lo que hace un pastor. Y por eso Pedro tenía esta preocupación y esta sensibilidad hacia sus oyentes, hacia sus consiervos. Y después vemos cómo emite él su mensaje, pero en esa misión que él está haciendo también deja mostrar el derecho a darlo. Dicen los versículos del 16 al 18. Porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: Este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el monte santo. Pedro llega al mensaje que había sido su principal propósito, que era, decíamos, traerle a su pueblo una relación relativa a la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Ir a recordarle a su pueblo entonces la tranquilidad y el orden. Vemos con toda claridad en lo sucesivo el gran objetivo de esta carta. Los herejes a los que Pedro ataca ya no creían en ella. Se habían retrasado tanto que la gente había empezado a creer que no sucedería nunca. Es decir, había maestros, falsos maestros que se habían infiltrado en esta región de Asia Menor y estaban cuestionando mucho la segunda venida del Señor Jesús. Estaban diciendo, bueno, ha tardado demasiado, probablemente ya no regrese. Y Pedro es lo que está atacando como primera objeción. Entonces, el mensaje de Pedro era este: después de enunciarlo, pasa a hablar de su derecho a exponerlo. Y hace algo que es, por lo menos a primera vista, sorprendente. Su derecho a hablar es que él estuvo con Jesús en el monte de la Transfiguración. Él es un testigo presencial, estuvo allí, vio la gloria y el honor que se le dieron y escuchó la voz de Dios que le hablaba. Es decir, Pedro usa la historia de la Transfiguración no como un adelanto de la resurrección del Señor Jesús, como casi siempre se suele utilizar, sino como un adelanto de la gloria triunfal de la segunda venida. Hay algo particularmente significativo acerca de la historia de la Transfiguración. En los 3 evangelios en donde se nos relata, en Mateo, Marcos y Lucas, esta historia sigue inmediatamente después de la profecía de Jesús, que dijo que algunos de los que estaban allí no pasarían de este mundo hasta que hubieran visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Dice Marcos 9:1, también les dijo: de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto el reino de Dios venido con poder. Esa es la profecía que hizo el Señor. Después dice el versículo del 2 al 8. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan y los llevó aparte, solos a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos, y sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra los puede hacer tan blancos. Y les apareció Elías con Moisés,
que hablaban con Jesús. Entonces Pedro dijo a Jesús: Maestro bueno, es para nosotros que estemos aquí y hagamos 3 enramadas, una para ti, una para Moisés y otra para Elías. Porque no sabía lo que hablaba, pues estaban espantados. Entonces vino una nube que les hizo sombra, y desde la nube una voz que decía: Este es mi hijo amado, a él oíd. Y luego, cuando miraron, no vieron más a nadie consigo, sino solo a Jesús. Esto parece indicar que había alguna relación entre la transfiguración y la segunda venida, como les estaba comentando. Pero una cosa era premisa en la mente del apóstol Pedro, y era recordar a su pueblo la fe viva en la segunda venida de Cristo, y que basa su derecho a hacerlo en lo que él vio en el monte de la transfiguración. Es decir, Pedro da el sello de credibilidad diciendo: yo estuve ahí y soy un testigo presencial, ocular de ello. Y vemos cómo se cumple entonces la profecía que el Señor Jesús les dijo, que no pasarían unos de este mundo hasta que vieran al Hijo del Hombre venido con poder y con gloria. Y allí está cumplido. Y Pedro con esto también recalca que las promesas de Dios, las promesas del Señor Jesús siempre se cumplen. Y por supuesto su segunda venida así será. Después vemos la prevalecencia o la supremacía también de las palabras de los profetas inspirados por Dios, por supuesto. Dicen los versículos del 19 al 21. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. La Biblia es incluso más segura que la experiencia de primera mano sobre la gloria de Cristo. Es decir, Pedro nos dice aquí que el testimonio de Dios es más confiable que el testimonio de nuestros propios sentidos. Aunque algunas partes de las Escrituras sin duda son difíciles de entender y también de interpretar, sus enseñanzas principales no son oscuras ni tampoco son, digamos, borrosas, sino que son una luz muy clara para alumbrar nuestro camino. Dice el Salmo 119, 105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. También nos dice Pedro que los escritores humanos se ocuparon en cuerpo y alma en producir la Biblia, pero ellos no son su fuente última, sino fueron llevados e inspirados por el Espíritu Santo, que es el autor divino de la Escritura, a manera de que cada palabra suya es de Dios y por lo tanto está libre de error y es espiritualmente provechosa. Y este es uno de los primeros objetivos del apóstol Pedro, recordar a esta región de Asia Menor que las promesas del Señor Jesús no se pueden romper. Él las va a cumplir, son infalibles. Y además los llevaba de la mano a reconocer y a retomar el camino que nos trae el mensaje de las Sagradas Escrituras, es decir, permanecer en la gracia y crecer en ella. Vamos a dejar hasta aquí el estudio de hoy, hermanos, y la siguiente semana vamos a continuar con las siguientes objeciones que Pedro va a discutir y se habían infiltrado también en esta región de Asia Menor, hacia los cristianos de aquella época. Vamos a orar, hermanos. Señor, te damos gracias porque tú nos permites nuevamente venir a tu palabra, escudriñarla, Señor, y refuerzas nuestra confianza en tus promesas, refuerzas nuestra confianza en tu poder, Señor, en tu gracia, tu misericordia. Te pedimos que tu Espíritu Santo nos guíe a no solo escuchar, sino a aplicar esta exhortación en nuestras vidas, que podamos dar fruto, Señor, y que podamos mantenernos en el crecimiento de las virtudes que tú, Señor, nos presentas y que son el carácter y el reflejo de tu carácter, Señor. Lo dejamos en tus manos, en Cristo Jesús. Amén.